Hola, esto es Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre el templo de Artemisa Amaricia. Sí, sí. Sucede que acaban de encontrar muchas cosas ahí. Han desenterrado en la isla de Eubea un templo y un altar repleto de ofrendas de cerámica y joyas de los siglos 7 y 6 antes de Cristo, es decir, los años 600 antes de Cristo, del año 700 al 600 antes de Cristo. Esto es justamente, eso es el periodo arcaico. El periodo arcaico es aquel periodo en el cual empieza a nacer la polis. Es la fase embrionaria de la polis y la fase del auge de la polis y la decadencia de la polis. El periodo arcaico es el periodo de la polis. El periodo arcaico comienza así, comienza con el inicio de la Acrópolis, de las nuevas ciudades que aparecen después de la Edad Oscura, una vez que los dorios, ya hemos visto quiénes eran, llegan desde los Balcanes y atacan todo lo que encuentran. Y todo se sume en la civilización micénica se extingue, se acaba, su lenguaje se acaba, ¿no? Todos se vuelven analfabetos, tienen que vivir en las montañas, en las zonas altas, para evitar que les quiten sus cosas y hasta su vida, y la gente se refugia ahí. Y después llega un momento en el cual la gente comienza a bajar y comienza ya a sentarse en ciudades. O sea, ve, ve el lugar más seguro, más habitable, y comienza a bajar otra vez, a crear las polis, las ciudades, con las ruinas de lo que había antes, o crearlas de la nada, ¿no? O repotenciar esas polis, repotenciar las ciudades que ya existían. Entonces, esa es la etapa arcaica, ¿no? Es la etapa arcaica de Grecia. Y empieza después la cultura, la civilización, comienza el arte la Grecia clásica tal como la conocemos, hasta más o menos el año 500 y tanto, por ahí. Un año 500 y tanto, el año 300, sí, sí, por ahí va, año 300 y tanto, 500 y tanto. La derrota persa. En la época arcaica, perdón, la época arcaica termina en la derrota persa, cuando los persas son derrotados. Cuando eso pasa, sucede eso, ya viene la etapa de las ciudades-estado, de Atenas, la etapa de Atenas, la etapa de Esparta, aparecen el auge de las polis, y una vez que eso pasa ya todo se acaba y se vuelve prácticamente Grecia se convierte en un protectorado persa. Ahí se... Esa es la fase final arcaica. Ahí, un protectorado persa se vuelve. Ahí, y sigue la fase arcaica hasta que es la fase decadente, ¿no? La fase decadente es cuando ya es el gran rey, o sea, el gran rey decide sobre las ciudades, ¿no? Y se vuelve justo también sobre la ciudad. Esto también vamos a hablar después, cuando el gran rey persa se convierte en un rey justo. No, pero en verdad no era un rey justo, solamente que estaba viendo sus intereses. No le convenía que haya coaliciones. ¿No? Comienza a crear, a imponer normas, y la gente tenía que aceptarle, o si no se sometía a una invasión. Y ya nadie quería una invasión. Así que la gente aceptaba sus condiciones del gran rey. El gran rey había perdido en las guerras médicas. O sea, el rey persa había perdido en las guerras médicas 2 veces. Ya había perdido, pero habían quedado los griegos tan debilitados que no querían la tercera. Sabían que la tercera era la vencida y ahí sí se acababa todo. Así que tenían que aceptar nada más lo que el rey persa quería. No les quedaba de otra. Así que no fue exactamente una victoria, porque las consecuencias fueron las de una derrota. Las consecuencias de las guerras médicas fueron una derrota para Grecia. Eso fue. ¿No? Quizás algún día hablaremos de esto también, ¿no? De los dos sistemas, el sistema espartano y el sistema ateniense, ¿no? Que en verdad no era como se dice. No, no es como se dice. Algún día vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a seguir acá, vamos a seguir. Han encontrado entonces varias cosas en este templo de Artemisa Maricia. Sí, acá vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Acá está. Es la vista aérea del altar en forma de herradura, ubicado en el interior del templo. Ahí lo ves. Ahí está. Aquí lo tienes, ¿no? Esta es la vista.
La vista del altar, ese es el altar. Aquí también está. Ahí tienes el altar. Este es el mapa, con sus diversos periodos. Paleoclises, paleoclesial. Hay un paleoclesial. ¿Qué será eso? ¿Será cristiano primitivo? ¿Será? Esa parte que dice paleoclesial. Bueno, pero aquí están todos los periodos, según según la evolución de esa zona. Acá lo ves, ¿no? Aquí está el prehistórico, es el marrón. Acá es el periódico. Paleoclásico, ¿no? Geométrico, ¿no? Periodo geométrico. Ahí está, el que sigue es el periodo geométrico. Ahí está en rojito, fucsia, es el periodo geométrico. El arcaico, ahí está el arcaico. Ese es el amarillo, naranja, arcaico. Clásico ya es el periodo clásico ya es el periodo de la polis en sí. El periodo clásico. Aquí está. Esto de acá, el clásico. El periodo helenístico, ya cuando Alejandro Magno, Filipo, todos ellos toman el control de Grecia, ¿no? Someten la ciudad a ese estado de vasallaje, ¿no? Una especie de protectorado, vasallaje. En ese tiempo había eso, ¿no? No había exactamente vasallaje, ¿no? Como se conoce en el mundo medieval, era una especie de protectorado. Los hititas también tenían esa forma de diversos regímenes para sus dominios. Ya está. Periodo helenístico. Aquí se ve que está más amplio. El periodo helenístico crea una especie de templo de Nu, con brazos cortos. Ahí lo ves. El periodo romano, ¿no? Crea unas calzadas acá, unas calzadas. Aquí. Ahí está. Bueno, entonces esos son los periodos. Aquí. Ya, el arcaico está ahí. Ese es el periodo arcaico. Donde están, en la parte amarillita es donde han hecho las excavaciones y han encontrado esos objetos, esas joyas. Esa es la parte amarilla, que es el arcaico. Arcaico. Arcaico justamente es el nacimiento de la polis. Es cuando nace la polis. 800 a 500 por ahí. 800 a 500. Después sigue el periodo clásico, que ya es el periodo del auge, que es el periodo clásico es cuando ya aparecen los escritores, aparece Pericles, ¿no? Aparecen todos ellos, Pericles, los escritores, Eurípides, Aristófanes, Platón, Sócrates. Ese es el periodo clásico. Cuando hay un auge de las letras, hay un auge de todo eso, comienzan a colonizar, cuando comienzan ya a colonizar la cuenca del Mediterráneo. Ese es el periodo clásico, ¿no? Y el periodo clásico acaba, el final del periodo clásico es cuando ya son vasallos de Persia, después de las guerras médicas. Y después sigue el periodo helenístico, ya sabemos todo eso. Aquí, vamos a ver acá. Aquí está. ¿Ves? Aquí lo ves en forma de herradura. Ese es el altar. Debe ser por aquí. Debe ser este de acá, que vemos aquí en el mapa. Ese que está en amarillo con rojo. Que tiene que ver con el periodo geométrico y el periodo arcaico. Ahí está. Aquí está esa parte. Este es el altar. El altar. Sucede que este templo tiene 2700 años, o sea, el año 700 antes de Cristo. Los polis inician a partir del 800. En el año 800 antes de Cristo comienzan a aparecer los núcleos de las polis. La polis es la acrópolis, la parte alta, la acrópolis, la parte baja, donde están los artesanos, las clases medias, los comerciantes, que es la parte baja de la polis baja, ¿no? Y el puerto. Muchos de ellos tienen su puerto, su factoría, su almacén. Eso es una polis. Ahí comienza a aparecer. Bueno, entonces acá hay un altar en forma de herradura, repleto de ofrendas. Sabemos que la herradura también tiene un significado masónico, ¿no? Bueno, ellos sacaron conocimientos de la época antigua, hicieron un sancocho mental de eso y, y listo. Construido con ladrillos, el templo tiene 30 metros de largo, está ubicado junto al templo de Artemisa Amaricia. Es un santuario dedicado a la diosa griega Artemisa, que los investigadores encontraron en el año 2017 en la isla de Eubea. Es ahora cuando han hallado un segundo templo. Sí, un segundo templo. Aquí, aquí está. Aquí puedes ver el templo con varios edificios que datan al menos del siglo 8 antes de Cristo en el mismo espacio. O sea, esos son los inicios de la polis. Posiblemente, como siempre, la ciudad empieza
con su primer edificio. Su primer edificio es el templo. Ya hemos visto que el primer edificio de una ciudad es el templo. Si el templo es próspero, va a crecer hasta crear una ciudad. Si no es próspero, simplemente se va a quedar como un templo, así aislado. O sea, es el primer, es el primer pilar de una ciudad. Depende de su prosperidad o no que la ciudad se forme. Sabemos también que muchos templos estaban pegados al mar. Era lo primero que uno se encontraba cuando desembarcaba. Era el núcleo histórico, algo así como el núcleo histórico. Vamos a ver acá. Una de las peculiaridades de este segundo templo es la cantidad significativa de estructuras encontradas en su interior. O sea, debe ser porque hay un templo arcaico y otro templo, ¿no? O sea, un templo geométrico y otro arcaico. O sea, un templo muy antiguo, muy antiguo. Acá lo ves, ¿no? Acá están las figuras. Esa debe ser una figuras negras de producción de Eubea. Esto es finales del siglo VI. Alabastro de Corintio. Y acá hay una sirena ahí. Una sirena con alas abiertas. Esa de ahí, ¿eh? Sí, debe ser una sirena. Sí. Ah, es como una sirena que está en rojo. O no, espérate, no está una sirena. Con alas abiertas. Una de esas es el chiquito. Ahí está, el que está en el medio. Ese tiene unas alas abiertas. Ese debe ser de la sirena. Con alas abiertas. A la derecha. Ahí está. Ahí está, de cuello alto. Acá hay uno de cuello alto. Esa también. Parece, sí, un ser ahí. Y ahí están hay unos soldados ahí en el ánfora. Están dibujados ahí con su escudo. Bueno, algunas de estas piezas de cerámica son anteriores al templo recién descubierto y fueron cosidas a finales del siglo VIII, lo que lleva a sospechar que pudo haber estado alguna vez fuera del templo del altar y luego trasladado al interior del altar. ¿Sí? Acá hay varios hogares, varios fogatas, varios hogares ubicados en la nave del templo. Hay un altar cubierto de ceniza, repleto de ofrendas como vasijas de cerámica, jarrones de alabastro, corintio o de yeso tallado, joyas de oro o plata, tachonadas de coral y ámbar, amuletos, herrajes de bronce, herraduras de bronce y hierro. El altar también contenía varios trozos de huesos carbonizados. Sabemos que ellos ofrendaban los huesos, ofrendaban, perdón, la carne, daban la carne y quemaban todo. O sea, cuando ellos eh, preparaban el festín de los dioses con la carne se quemaba hasta hacerse cenizas, todo se incineraba, ¿no? Entonces, esos altares estaban llenos de ceniza por todo el piso, llenos de ceniza. Recomiendo leer el- la historia de Bel y el dragón. Es el último texto en griego de la profecía de Daniel. Ahí habla de ese tema. O sea, a Daniel, ahí hay muchas referencias a esto que estoy explicando. Ah, acá hay collar con cuentas de loza. Ahora está plateado, ahí está. Hay un plateado con cristal incrustado. Ahí lo tienes. Le dicen periapto. Así, una especie de visor, de espejillo. Ahí está. Bonito. Tiene un cristal incrustado, tiene este. El cristal era caro, ¿eh? Hay una sortija. Ahí está la sortija. Hay un amuleto de oro. Un amuleto de oro. ¿Mm? Hay una pulsera de bronce con remates en forma de cabeza de serpiente. Ahí lo ves. ¿Ves? Ellos adoraban a la serpiente. Ajá, a la serpiente. Y ahí puedes ver que sí, adoraban a eso, a la serpiente. O sea, justamente estas ofrendas son de gente rica, de clase alta. Ya hemos visto que en el mundo antiguo la clase alta estaba muy relacionada con este culto de la serpiente. Era muy común en ellos, ¿no? Hasta el día de hoy quizás. Ujú. Y aquí está la ofrenda. Hay que una ofrenda como si fueran bolitas de uvitas. Ese está ese que está como un collar, ¿no? Parecen uvitas.
así, como una ofrenda de la prosperidad. ¿No? El otro, el brazalete de cabezas de serpiente, pues es una invocación a sus deidades de ellos. ¿No? Y también puede significar una especie de uroboros, que hemos visto el uroboros en la época de Kirov, muy, muy antigua. De eso también hemos hablado. Bueno, en el siglo VI se colocaron tabiques de ladrillo en el corazón del santuario para darle un soporte adicional, lo que ha llevado a pensar que el templo fue destruido parcialmente por un incendio, según el comunicado que han sacado el Ministerio de Cultura. Acá, acá hay uno, hay una cabeza, esta es una cabeza de hueso egipcio. Sí, estos son ya más cosas egipcias que han encontrado ahí. Hay una figura de losa del dios Bes. Ahí tienes al dios Bes. Es un dios monstruo. Es el dios Momo, el dios monstruo. Era tan feo que espantaba a los monstruos para que los niños no fueran importunados por esas entidades. Ese es el dios Bes. Ahí está. Es un dios egipcio. También creo que de él hemos hablado también. Este es el dios. Ahí está. Es una entidad fea. Hasta para los propios dioses era fea. Se asustaban con él. Acá tienes un sello de piedra. Aquí. Es un sello de piedra. Se ve que es antiguo. Bastante. Este sellito tiene caballos, personas, carretillas. Ay, eso era su sello. Mm. Bueno, pues esos son cosas egipcias. Ahí está, cosas egipcias. Esa, esa tableta egipcia como escarabajo, ¿no? Puedes ver que tiene dibujado en su parte superior hay hasta su parte superior es una representación de un escarabajo con su caparazón, sus dos alas que están plegadas al cuerpo. Ahí están. Su cabeza, sus ojos, el escarabajo. En el reverso, pues, aquí está el reverso. Hay una persona con una falda que está dando una especie de ofrenda o está bailando ante un señor que está sentado en un trono, que está tocando un arpa. Algo así, sí. Hay un señor ahí tocando un arpa en un trono y hay una chica con una falda que está haciendo un baile con algo en la mano, que debe ser unas panderetas, algo para hacer también sonido y acompasar. O sea, están haciendo música juntos, ¿no? Están divirtiéndose haciendo música juntos. O sea, por lo general los aristócratas hacen esto. ¿No? Aristócratas es, o sea, es de gente rica. Acá está. Acá hay más objetos egipcios. Aquí puedes ver ese peinado egipcio. Aquí. Pues acá, mira cómo han restaurado la pieza. Es una pieza egipcia. Debajo del templo, los arqueólogos encontraron varios muros de piedra seca de un edificio diferente, que alguna vez estuvo en el lugar, junto con varias figuras de bronce en forma de toros y carneros. Aquí debe ser. Este es el culto del toro. En los inicios de la polis había un culto del toro. Es un culto que ya sabemos de dónde viene del Medio Oriente. Y fue asimilado por los minoicos y también, como ves aquí, fue asimilado por los griegos arcaicos, de los griegos de los inicios de la polis. ¿Ves? Ya estaban ellos también dando un culto al toro, a sus figurillas de este dios, era el dios Apis. Aquí, esta es una punta de lanza de bronce, de los siglos 8 y 7. Esa de ahí. Y el otro es la punta de lanza de fierro. Sí, bueno, lo que queda. Ya es de la época arcaica. Más viejito debe ser, de la época arcaica. Aquí. El de bronce debe ser el verde. Y el otro es de hierro. Ajá. Sí, debe ser así. Ujú. Ambos objetos habían sido deliberadamente inutilizados. Mm. O sea, deliberadamente le quitaron funcionalidad, lo rompieron, lo torturaron para que ya no se pueda usar. Así, y se dio como ofrenda. Aquí está. Aquí están los toros y carneros.
junto con varias figuras de bronce. Son figuras de bronce también con toros y carneros. Ahí está. Porque sucede que debajo del templo encontraron muros de piedra seca de un edificio diferente que alguna vez estuvo en el lugar, junto con varias figuras de bronce en forma de toros y carneros. Ese es otro edificio. Ahí encontraron esto. O sea, había otro culto antes del culto a esta Artemisa. Esto era del culto al toro. Había esto. Y encima colocaron el culto a Artemisa. Eso es lo que querían decir, porque dice que había un edificio diferente, que alguna vez estuvo aquí. O sea, este debe ser más antiguo, este culto del toro, del Minotauro. O sea, de la época de los cretenses, quizás, o terminar los cretenses, una época antigua, o de la época oscura, es lo que ves acá, esa época oscura. Y después está el toro de Minos fue reemplazado por la Artemisa griega. O sea, las polis consiguieron una identidad, eso es lo que quiere decir. Tuvieron una identidad y ya dejaron de dar culto al torito y comenzaron a antropomorfizar a sus dioses. O sea, ese es la transición que se dio. Pues por eso han encontrado estos toritos acá. El toro es Tauro, es Aries. También desenterraron restos de edificios de los siglos 8 y 9 a.C., junto al primer templo, al igual que un sistema de fortificación de la Edad de Cobre. La cobre temprana más reciente, aproximadamente entre los años 4000 y 3500 a.C. Esto es antiguo, así, entre el 4000 y el 3500 a.C. O sea, cuando todavía no existían los micénicos. Aquí están, cuando los cretenses estaban ni en pañales, así de antiguo, de la edad del cobre. Y estos toros todavía no me dicen de qué edad son. No, no, la nota no te dice de qué edad son estos toros. ¿Sí? Pero lo más probable es que si dice que es un edificio anterior, debe ser un edificio quizás micénico, o quizás un edificio más antiguo, arcaico, porque dicen que han encontrado un sistema de fortificación de la edad de cobre, de 4000 a 3500. La pregunta es si estos toros eran de la época arcaica. Y justamente este templo vivió todas esas épocas. ¿No ves? A eso vamos. O sea, es un templo que tuvo varios cultos. Ese es el templo que adoraba al toro. En la época de Minos se adoraba al toro. En la época cretense había un culto al toro. En la época cretense, en la época micénica también había un culto al toro. Ese culto desaparece ya con la edad oscura. Eh, la nota no explica de qué época es ese edificio anterior, ¿no? Pero sí habla de un sistema defensivo de la edad de cobre, del año 4000 al 3500. Es decir, de una época bastante antigua, en la época del Neolítico, de la edad de cobre, justamente de fines del Neolítico. Pues ya sabemos lo que pasó en la revolución neolítica. El culto del toro comenzó a expandirse. Así que guarda algo de sentido esto. Bueno, entonces lo dejamos aquí. Esto es Real Biopolítica. Suscríbete, comenta, comparte, hazlo viral y no te olvides. La verdad está a la vista. Saludos.